Buenas noches. Conocer Marbella de nuevo desde el Museo del Aceite del Cortijo Miraflores. A lo largo de esta serie, desde que empezamos esta temporada aquí en el Cortijo de Miraflores, yo pienso que han sido por lo menos 7 u 8 personas de las que se han sentado aquí y otras tantas en la temporada anterior cuando hacíamos el programa en el estudio, que se han referido de una o de otra manera al doctor Antonio Maíz Viñals. Toda una institución en Marbella en múltiples facetas. En primer lugar, buenas noches. Conocer Marbella de nuevo desde el Museo del Aceite del Cortijo Miraflores. A lo largo de esta serie, desde que empezamos esta temporada aquí en el Cortijo de Miraflores, yo pienso que han sido por lo menos 7 u 8 personas de las que se han sentado aquí y otras tantas en la temporada anterior cuando hacíamos el programa en el estudio, que se han referido de una o de otra manera al doctor Antonio Maíz Viñals. Toda una institución en Marbella en múltiples facetas, en primer lugar como médico, pero también como persona importante en la política local, como impulsor de la Semana Santa y tantas otras cosas. Pues hoy tengo aquí a Antonio Maíz, pero naturalmente es Antonio Maíz hijo, Antonio Maíz Martín. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, Paco. Tú sabrás eso de que la mayoría de las personas que vienen a hablar de Marbella hablan de tu padre también. Pues sí, porque lo he visto a través de los programas y me emociona saber que después de tantos años de su muerte queda en el recuerdo de los marbelleros, es el nombre de mi padre y la labor que hizo, y de mi madre, porque los dos prácticamente fueron juntos en su trabajo y acompañándole siempre. Antonio Maíz Viñals, que afortunadamente tiene su avenida, la avenida Doctor Maíz Viñals, que eso es siempre de agradecer el que se le haya reconocido, ¿no? Pues sí, le pusieron el nombre a la avenida y para mí lo que más orgullo me da del recuerdo de mi padre es que haya una asociación de vecinos que lleve el nombre de mi padre. Eso indica que hubo un calao en el pueblo que tuvo la necesidad, sobre todo en la zona de mi barrio, de recordarlo y rememorizarlo con la fundación de esa asociación de vecinos. Antonio, en Marbella yo recuerdo desde hace mucho tiempo de la gente digamos más veterana de la ciudad, referirse a tu padre como don Antonio Maíz y a ti como Antoñito Maíz. Sí, además eso choca mucho en el ambulatorio, ¿no? Porque llega, demos usted un número para don Antoñito Maíz. Y claro, los celadores dicen, oiga, y me decía, ¿a usted no le molesta? Digo, no, mire, el que me dice Antoñito es que nos hemos criado juntos. Y de verdad nunca me lo dice de manera peyorativa. Es que era eso, mi padre era don Antonio y yo Antoñito. Y me hice después médico y sigo siendo don Antoñito para ese grupo de marbelleros, que además que los quiero muchísimo. Pues si te parece vamos a empezar glosando la figura de tu padre, de ti hablaremos después también, pero claro, dado que desafortunadamente no podemos contar con don Antonio Maíz padre, no tenemos tampoco ningún testimonio sonoro, por lo menos no sé yo si en casa tengo algunas cosas, sí. Algunas cosas, bueno, eso podríamos pensarlo para otro día. Pero vamos a empezar a hablar de él. Él era una persona que procedía de la clase médica, quiero decir, dentro de las especialidades médicas, de la ginecología. Sí, la ginecología. O sea, él estudió en el Hospital de San Carlos en Madrid y era ayudante del catedrático Varela. Por circunstancias, o sea, empezó la guerra
y mi pobre padre entró en el RIS vestido con un traje de aquella época y salió de alférez médico del Ejército Rojo. Total, que terminó la guerra. Él había hecho antes las oposiciones de APD y de forense. Terminó la guerra, pues hasta, fíjate, tú lo ascendieron hasta teniente coronel. Y como era jefe, pues tuvo que pasar 6 meses, creo que estuvo, en un campo de concentración en Zaragoza. ¿Eso por ser jefe? Por ser jefe. O sea, él subió por méritos de guerra, me refiero que serían toda la labor tan fantástica que hizo en el hospital, que es el que llevaba. Él, el final de la guerra terminó en el frente de Valencia. Prácticamente ese hospital era los que querían pasarse después a la zona nacional, pues los mantenía allí mi padre hasta que veía la oportunidad de evadirse. Termina la guerra y vuelve a Madrid y se encuentra con la sorpresa de que Varela, que entonces era republicano al máximo, pues desapareció, con lo cual sus aspiraciones podía haber sido catedrático de ginecología, pues se fumaron. De hecho, mi padre pues ha dado clase a Botella, a todos los profesores que posteriormente pasaron a la Universidad de Madrid, pues le dio clase él. Él había terminado en el frente de Vinaroz, o sea, en Valencia, y solamente había de las oposiciones 2 pueblos que coincidiesen la oposición de APD y Forensía. Era Vinaroz y Marbella. Como le traía malos recuerdos del final de la guerra y todo lo que había pasado, pues decidió venirse a Marbella y aquí apareció en el año 1939. Desde 1939 estuvo en Marbella. Sí, estuvo en Marbella. Y vamos, hago un inciso simplemente, es que desde 1939 hasta el 2006 siempre ha habido un apellido Maiz vinculado a la familia, digo a la medicina, en la ciudad de Marbella. Tanto mi padre como yo y como mis 2 hijas. ¿Tus 2 hijas son también médicos? Dos. ¿O médicas? Bueno, eso no es... Sí, lo digo por lo de la corrección política con el lenguaje también. 1939, cuando tu padre llega a Marbella. Llega a Marbella. Un pequeño pueblecito entonces. Bueno, no tan pequeño, o sea, siempre ha habido aquí. Me refiero al número de habitantes. El número de habitantes serían sobre unos 12.000 habitantes tendría Marbella en aquella época. Sí, que ya estaba bien. Y después pequeño, yo no sé, aquí cuando hablan de que Marbella era una ciudad de pescadores y de agricultores, es un error y un tópico. O sea, el partido judicial de Marbella, pues mi padre, ser forense, mi padre, iba desde donde hoy está, cuando estaba el hotel Costa del Sol en Benalmádena, hasta Guadiaro. O sea, que abarcaba Estepona, Fuengirola, Benalmádena, todo eso. Quiere decir que Marbella tenía un peso específico, por lo menos a nivel jurídico, y como centro de aquella época. O sea, tu padre llega a Marbella como médico de medicina general, o médico de cabecera. Bueno, médico de cabecera como APD y después como tocoginecólogo, pues lo ejercía a nivel privado. O sea, que entonces no estaba vinculado al sistema de salud. Ya vino mi hermana Gali, ya había nacido en Madrid. Después yo nací en el año 42 y posteriormente mi hermana Concha. Y desde entonces, pues, de verdad ha sido un abanico de cosas que ha hecho, porque era una persona muy inquieta. No había televisión, la radio se veía muy poco, con lo cual tenía todo el tiempo del mundo, que yo no me explico de dónde lo sacaba, para pues, dedicarse a escribir, a leer, a todo. Y recuerdo entonces no teníamos coche, o sea, te hablo del año 40, 41, 45, y mi padre se dedicaba a asistir a los partos, pero claro, los partos eran en Canceladas, en el Cortijo de Cortes, en Artola, en Las Chapas, y mi padre cogía la bicicleta, que tenía una de estas de carreras, me acuerdo, pesadísima, pues montaba en el portátil el maletín con todos los del parto y para adelante, y cogía su carretera pum, hasta Canceladas. Bueno, incluso a mí me han dicho que algunos lugares donde no se podía llegar ni en bicicleta llegaba a lomos de alguna bestia. Sí, alguna pobrecita la bestia, pero vamos, porque entonces mi padre tenía un volumen enorme, pero vamos, tenía una voluntad increíble. O sea, sobre todo en la zona esta de Artola es donde sí tenía que subirse a lomos de mulo, de burro, de lo que fuera. Hoy puede resultar increíble que se paría en el campo, sí, claro, sin ningún medio técnico prácticamente, simplemente con las manos del médico. Con las manos y sobre todo la experiencia y dilucidar en cualquier momento si el parto era patológico o no. Si iba normalmente, pues se le ayudaba. Yo me acuerdo que estaba en la zona del Ángel, estaba María Moncayo. María Moncayo, tú lo habrás oído. Aquí estaba doña Concha, que era la partera oficial. Pero vamos, María Moncayo muchas veces llamaba por don Antonio, que el parto va bien. Yo soy de los niños de doña Concha. Pues fíjate. O
sea, entonces, que el parto va bien, pues entonces iba, veía, bueno, pues tú la atiendes. Porque claro, no es como en la actualidad que tú coges un coche y vas y en 5 minutos vuelves. A cogerse la bicicleta, andarse sus 20 kilómetros. Decir, bueno, ahora vuelvo a ver cómo sigue la enferma. Se quedaba allí. Bueno, su labor literaria, podemos decir, escribió varios libros. Una breve historia de Coín, digo de Coín, de Benavís. De Benavís, ese fue el litigio que hubo. Con una intención clara, ¿no? Pues sí, eso lo hizo para salvar el torreón ese que había en la ribera de Benavís. Después escribió la historia geográfica de Marbella. Una auténtica delicia. Porque, vamos, él tuvo la santa paciencia hasta que lo terminó el libro, casi fueron 15 años, pues tomar temperatura del agua, cantidad de agua que llovía, después toda la patología que se dio o que se daba en aquella época en Marbella, todos los tipos de insectos. Fue un trabajo muy minucioso y de verdad muy bonito. O sea, además con una estadística muy rigurosa del número de fallecimientos, de sí, que habían fallecido. de las enfermedades de la lepra, vamos, toda la patología que había en aquella época aquí en Marbella. Y después hizo la guía turística, que para mí es muy bonita, o sea, porque la hace a través de una turista que viene y le va enseñando el pueblo de Marbella y todos sus alrededores con una habilidad literaria bastante buena y muy profunda en el conocimiento y en los datos que aportaba. Y en algunos detalles de esa guía turística, pues algo que hoy día pues sería lo normal, pero que entonces no lo era tanto, como la defensa que él hace del castillo de Marbella. Hombre, claro, el castillo... Y cómo denuncia ahí, en una época en que denunciar era algo que no se llevaba, la destrucción que había sufrido el castillo. La destrucción del castillo, de la instalación de las escuelas, aunque era una necesidad, pero porque yo me acuerdo de pequeño, aquello era el cementerio viejo. O sea, entonces, pues, servía lo que es la explanada del castillo para los caballos de la Guardia Civil. O sea, que ellos tenían el castillo, abrían las puertas y allí estaban campeando los caballos. Y la ilusión nuestra era saltar desde la tapia completa antes que los caballos nos cogieran. Y cerramos la puerta, pero son travesuras de pequeños. Y defendió mucho aquello porque la parte más importante de la historia de Marbella, en la época mora, estaba completamente tapada por los edificios. Y él intentó, pero vamos, no lo consiguió. Después otra cosa que sí hizo muy importante fue el descubrimiento de las ruinas romanas en Río Verde. O sea, que ahí empezó un poco a hacer esa labor conservadora. Después también se dedicó mucho a la Basílica del Mar, en Bóvedas. Era inquieto, de verdad, era una persona increíble. También fue profesor del Instituto Laboral, o sea, si es que era polifacético. Sí, era también el médico que nos hacía los reconocimientos a los niños del bachillerato. Sí, todo era un cielo. Y además le gustaba comer. Hombre, eso tenía yo le decía, una buena cuchara. Además le encantaba. Había una de las cosas que iba todos los días a la ciudad sindical y cuando volvía siempre paraba en la estación de gasolina de Asa con la excusa de llamar a mi madre a la consulta, al profesor Iguanaviso, se tomaba su tapita y sobre todo con los boquerones en vinagre y los caracoles, esos que era su delicia. Hombre, había cierta mitología, diría yo, en torno a Antonio Maíz y a Monseñor Rodrigo Bocanegra, a ver cuál de los dos comía más, según popularmente se decía, ¿no? ¿Quién tenía mejor saque, como se diría? Sí, los dos estaban al mismo nivel, o sea, no se vencían mucho. Lo que pasa es que uno lo reflejaba físicamente más que el otro. Sí, además el otro lo tapaba la túnica, la sotana, y ya la sotana siempre enmascara un poco más las curvas. Y después, ya te digo, tuvo mucho tiempo vinculado al Ayuntamiento de Marbella. Allí pues era primer teniente alcalde, fue en 2 o 3 legislaturas. Y estuvo vinculado al pueblo, a los pescadores, cuando estuvo como médico de la Marina, pues también estaban todos, yo me acuerdo en mi casa cuando pasaban todos los pescadores, pues llevaba el social de la Marina. Y a la Seguridad Social, todo. Y si me apuras mucho, ahora veremos una foto de las que aparezcan ahí. Que vamos a empezar a ver fotos en cuanto Maribel Jaén pueda ponerlas en pantalla. Y esa para mí es una foto muy entrañable, porque bueno, esa es mi padre, el día de la boda de mi padre, que fue en el año 37. ¿Tu madre cómo se llamaba? Eulalia. Lali, doña Lali le llamaban siempre. Además estaba vinculadísima a él.
Realmente una gran mujer detrás de un gran hombre. Además, de verdad. No, O también era una gran mujer, yo creo que eran junto a los un dos grandes, eran grandes los dos. O sea, ahí estaba, había otra foto muy curiosa que también está vestida con el uniforme militar. Esto es con mi abuelo Antonio, que era mi padre y yo. Mi abuelo, que ya ves tú, él fue capitán de alabarderos del rey. Y mi padre, la mili, eso le hizo como pínfano de Alfonso XII en el Palacio Real. Ahí llevamos con poquitos meses. Es de las pocas fotos que están, bueno, se han salido. Esas con toda mi familia, esa fue en Madrid. Ahí están mis padres, mi hermana Conchi, ahí está mi cuñado Antonio Rí, a la izquierda está mi abuela Pilar, la madre de mi padre, y mi hermana Lali con Begoña, la mayor del matrimonio. Otra faceta de tu padre es la de árbitro. Pues sí, o sea, él tenía un espíritu deportivo muy grande. Ya en el libro que escribí yo de la historia del fútbol de Marbella, había una foto que en el frente, o sea, en la guerra, tenía su equipo de fútbol, entre los sanitarios y enfermeros. Y vino aquí a Marbella y se encontró con un grupo de entusiastas del fútbol, entre los cuales estaba mi suegro, estaba Mateo Álvarez, estaba don José Maldonado, y decidieron, empezó a hacer lo que fue el germen del equipo Club Deportivo Marbella, que entonces se llamó así. Hablaron, saco a tema por el problema que hay con el campo de fútbol de Francisco Norte. Se pusieron en contacto con Francisco Norte, que en aquellos años era delegado nacional de sindicatos, y a través de don José Maldonado y mi suegro consiguieron una subvención por parte de sindicatos para comprar los terrenos del campo de fútbol de Francisco Norte. Y allí empezó el germen del deporte, del fútbol en Marbella. Fue curioso porque además había unas carencias absolutas. Yo me acuerdo que, como en el libro lo reflejo, el vallado de los postes que separaban el terreno de juego, pues se lo pagó Juan Luis Gámez, el padre de Juan Luis Gámez. O sea, con su dinero, fueron 700 pesetas, pero de aquella época, claro. Y tanto le gustaba que se hizo árbitro. Se hizo árbitro. Él nunca fue presidente del club, él fue mi suegro. Y ya hay algunas fotos también, aparecen el día de la inauguración del Francisco Norte. Yo al final también me hizo árbitro, pero vamos, es otra historia ya que ya la contaré otro día. Y él, hasta el final. Bueno, aquí aparezco yo con mi madre, entonces pues yo tendría unos 5 o 6 años. Eso sería pues puede ser en San Pedro, en una de las explanadas de San Pedro. ¿Pero tú eres nacido en qué año? Yo nací en 1942. 42. En la calle Álamo, justo al lado de la iglesia. Tiempos de la Guerra Mundial. Ahí estoy vestido de flecha naval, que ahí estuve casi 4 años de flecha naval. Esto me recuerda que en el año 55, casi toda la sección del frente de la sección naval del Frente de Juventud de Marbella hicimos el Camino de Santiago. Pero además fue curioso porque lo hicimos por mar. Por mar. O sea, salimos desde Málaga en un transporte militar que era el Villanueva, y en Cádiz nos embarcamos en el minador Dato, y desde allí hasta Vigo. Y desde Vigo sí fuimos andando hasta Santiago. Fue una experiencia muy bonita. O sea que cubristeis el tramo de por lo menos los 100 kilómetros. Sí, o sea, era Vigo, Pontevedra, Puente Deume, Puente Cesure. Más o sea, eso todo el camino ese. Mira, aquí, por ejemplo, en el campamento Vigil de Quiñones, cuando hacían los cursos de mando. El Pinar, vamos. El Pinar. O sea, ahí estaba mi padre pues dando una charla a los componentes del grupo aquel. Que ahí también yo pasé, muchos de intimidad, pues en verano siempre pasábamos un turno de unos 15 días de convivencia allí con los del Frente de Juventudes. Lo pasábamos bien, porque además siempre estaba al aire libre. Mira, ahí está mi padre en la Sacramental, llevando el estandarte. La procesión del Corpus. La procesión del Corpus. Pero él llevaba el estandarte de la Sacramental. Esto es también los años 40, ¿no? Sí, un poquitín más adelante. Pues ya tú has visto ya. Esto después de haber asistido a un parto, la foto es muy bonita, o sea, porque tú fíjate la cara de satisfacción de todos los que están allí, y mi padre y la parturienta con el crío al lado, la alegría y la ilusión de la labor bien hecha, ¿no? Es muy bonita. Y tú ya desde niño ibas viviendo todo esto y te iba surgiendo la vocación.
Bueno, mira, ahí está, bueno, ahí está en una entrega de trofeos con José Luis Yagüe, seguro, vamos, de las muchas que ha habido en los campeonatos que hubo en aquella época, la época gloriosa de Marbella. Pues mira, hablando del tema de la vocación, yo recuerdo que yo le decía, mira, me gusta ser médico, y el muy puñetero, cada vez que se levantaba por un aviso, me tocaba en la cama, Antonio, que me voy a un aviso. Papá, déjame. Para que supiese que para no que había supiese horario. lo que no es fácil la vida del médico, sobre todo en los pueblos. Y siempre nos machacaba. Pero bueno, porque también los médicos de esa época, como tu padre, no tenían horarios. Ah, no, ningún horario. Porque hoy día ya ese espíritu de sacrificio no existe. Bueno, lo que pasa es que ya gracias a Dios, vamos, no por la falta de espíritu de sacrificio, simplemente porque hay más servicios, medios, claro. Hay más medios, y listo. Mira, esto es una de las corporaciones en la cual estuvo mi padre. Ahí ve a Paco Canto, afuera hay montones de personas que han fallecido. Vemos a un joven José Manuel Vallés. José Manuel Vallés, ahí está también, debe estar también mi cuñado, o sea, Paco Parra, es que sin gafas. Sí, Paco Parra. El Canuto también, que a la derecha, Agüera, ya es que ya... Pero vamos, esa fue de las últimas corporaciones que había, porque no estaban todavía el ayuntamiento actual terminado. ¿Y su relación con Paco Cantos? Pues de siempre, fueron muy, muy amigos. O sea, siempre fue el gran valedor suyo aquí, vamos, por el hecho de cómo era practicante y su tío era también practicante, bueno, su hermano, Manolo Cantos, se estuvo muy vinculado. Mira, esto hablando de lo de árbitro, esto fue ya jubilado. O sea, este es Francisco Norte. Este en el Francisco Norte, un partido que jugaron los veteranos del Marbella y los del Málaga. Ahí está mi padre y mi suegro, Diego Jiménez. Esto, vamos, él vivía para el deporte. Sí, vamos, recuerdo, nosotros tenemos una casa allí de las viviendas esas. Mira, esto es un momento muy emocionante en mi vida, que es cuando juré bandera en la base aérea de Málaga, en el Ejército del Aire. Ahí pasé una temporada bonita. Ahí, mira, este es la Plaza de Toros de Marbella, cuando estaba toreando el cordobés. ¿Esto fue cuando la inauguración? Sí. Entonces yo mira la cara que tengo. La famosa corrida. Esto, vamos, eso ahí. Ah, bueno, tú estás ahí. Sí, claro, yo de la izquierda, de arriba. Es que los años no perdonan. Los años no perdonan. Los años no perdonan. Eso nos pasa a todos. Y esto, mira, fue cuando murió mi padre, fue tal la avalancha de personas en mi casa, y mira que mi casa es grande, que entonces Paco Cantos nos pidió a la familia que por favor por qué no llevábamos el féretro para hacer el duelo en el ayuntamiento, que no estaba ni inaugurado, prácticamente se inauguró con la llegada de mi padre allí en el duelo, y ahí ves saliendo de la puerta principal del ayuntamiento ya de camino de la iglesia. Este policía municipal que aparece ahí me parece que es Miguel Díaz. Miguel Díaz, sí, el hijo Miguel de Mariana. O sea, y ya te digo, fue muy, muy emocionante. Esto era el año 1976. Sí, sí. Y esta foto para mí, de las más importantes de mi vida, por lo que entraña, fue una audiencia que Su Santidad el Papa Juan Pablo II concedió a la familia nuestra. Y ahí ve a mi señora, Mari Carmen Jiménez, y al lado su tía Mari, que desafortunadamente ha muerto. Yo hablando con mi mujer, dice, es increíble, a pesar de lo deteriorado que estaba físicamente Su Santidad, pero es que dice, yo me quedé casi sin poder articular palabras. O sea, transmitía un halo de santidad y de fuerza, a pesar de lo deteriorado que estaba. Mari Carmen vino emocionadísima de ello. ¿Esto en qué año fue? Esto hace 3 años. 3 años. Esto también con mi familia, el día de la primera comunión de mi hija Laura, la que está debajo de mí, y están Mónica, Antoñillo y mi madre, mi mujer y yo, o sea, allí en mi casa, arriba en el Huerto del Prado. Que tu casa, que por otra parte, para las personas que se le indica que tienen que ir por ahí, siempre se le dice, ¿dónde está la casa de Antonio Maíz? Pues a la derecha o a la izquierda. Sí, eso. O sea, tu casa fue una de las pioneras de esa Fue la primera que se construyó allí. Mira, esta es la foto del día de la boda de mi hija, Mónica, allí en el jardín de casa, antes de salir para la iglesia, la ceremonia. Lo que pasa es que la casa aquella estaba todo desierto. Mira, aquí con los 2 cariñitos míos, mis 2 nietos, como son 2 traviesos, un baile de disfraces que fueron, y ahí disfrutaron. Supongo, Antonio, que tú, para ser un buen abuelo, estarás malcriando a tus nietos. Hombre, como todos los buenos abuelos. Pues sí, ¿no? O sea, para eso las madres son las que tienen que encargarse de eso.
No es que vayamos a maleducarlos, pero los caprichitos que nos piden a veces se los damos. Viven al lado nuestro, viven prácticamente a 50 metros de casa, o sea, con lo cual la convivencia es raro el día que no están allí. Independientemente de que volvamos a hacer referencia a tu padre, pero ahora ya quiero empezar a hablar especialmente de tu vida, de tu trayectoria, pero una última cuestión que yo creo que hay que recordar y reconocerle a Antonio Maiz Viñals, el impulso y el interés que él tuvo siempre por la Semana Santa. Bueno, eso coincidió, yo creo que es un caldo de cultivo que en un momento determinado de la historia o de la vida, pues se unen una serie de personas y hace que brote esto. Recuerdo que fue con él, con Paco Sánchez, con Bartolomé Pérez Lanzá y mi padre. Y mi suegro Diego Jiménez también entró en ese momento. Había, vamos a ver la historia del Nazareno, no había imagen, la imagen estaba muy deteriorada y entonces el padre de don Bartolomé tenía una imagen allí en Álora, allí se llamaba el Cristo de las Torres, y le propuso a don Bartolomé que lo trajera aquí. Entonces lo trajo y fue, digamos, el embrión, o sea, la continuación y la subida tan impresionante que ha tenido la hermandad nuestra del Nazareno. Digo nuestra porque yo este año hago 61 años que salgo con la hermandad. O sea, quiere decir que ya para mí una Semana Santa sin ponerme el capirote y salir de Nazareno, yo yo es que no me he perdido nunca. Y a mí me dice, no, tú en Semana Santa, digo, no, Semana Santa, mi miércoles y mi viernes santo no hay quien me lo diga. Además, como tú has dicho en varias ocasiones, se sabe, aunque vayas con la cara tapada, sabe que eres tú. Hombre, obviamente, porque destacas. ¿no? Obviamente, o sea, a mí, yo recuerdo una de las veces el año que hice el pregón de la Semana Santa. Bueno, lo has dado 2 veces. Sí, no, pero el pregón de la oficial de la hermandad, de la Semana Santa oficial, de la agrupación de cofradías. Entonces me dieron llevaba una medalla con una cadena, bueno, el cordón era dorado, y estaba en la calle la Huerta Chica, y había una señora nada más que venga a mirar, y dice, ¿y usted por qué lleva eso? Y ya me puso, porque soy el nazareno más gordo de la hermandad. Y entonces me lo han puesto para distinguirme. Y la otra se cayó. Y otra anécdota me acuerdo cuando te hablo de eso, el conocernos en la fila, cuando el Sepulcro decidió recuperar la tradición de la cincha de esparto, pues cuando le dieron mis medidas al que lo hacía en Sevilla, dije, eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo no he hecho en mi vida una cincha tan grande. Claro, lo que pasa es que tú ya no estás en tu mejor época de gordura. Claro, tengo dos, una pequeña y otra. Me hicieron 2. No, en aquella época, se me notaba completamente. Pero vamos, yo soy de las que pienso de que te pones con el capirote y te tapas con el gorro y ya pasas al anonimato. El anonimato, los que me conocen saben quién soy, pero después vas con tus cosas, vas rezando, vas pendiente de todo y te olvidas un poquitito. Ahí no va uno a lucirse, sino a sentir por dentro la emoción de la Semana Santa. Marbella de los años 40, de los años 50, cuando tú eres niño. ¿Qué recuerdos tienes de aquella Marbella? Bueno, de aquella muchísimos. Vamos, yo recuerdo, a mí vinculado a la gastronomía y al mar, porque de verdad a mí siempre he tenido 2 pasiones, bueno, 3, la montaña, después ya aprecio otras más, ¿no? Pero de aquella época... Bueno, puestos así ya 4 también, las mujeres también, o por lo menos una. Bueno, una, eso es mi amor, como dicen, ¿no? O sea, entonces me acuerdo del mercado que había antes, donde estaba en la plaza del Matute, que veían, no. Bueno, perdona, en la Plaza de la Verdura. Te hablo de aquella, en la Plaza de la Verdura, que ahí donde estaba el mercado. Plaza José Palomo. De don José Palomo, ahí estaba el mercado vinculado. Después las broncas que tenía yo con mi padre, porque a mí me encantaba irme a la playa y muchísimas veces me iba siendo un enano prácticamente. Me embarcaba con los sardinales y se volvía loco buscándome. Las piedras de la fontanilla, donde íbamos a coger los cangrejos. Y después casi en el 54-55, que me parece que he aportado una foto ahí, pues hicimos una sociedad de alpinismo, se llamaba Sierra Blanca, que fue además, hicimos nuestros carnets con nuestras fotos, y entonces estábamos, pues el presidente era Rafael Terroba, estaba Manolillo Candileja, estaba Pepín Molina, estaba yo, estaba Mario González, que fue, teniente coronel, teniente coronel de Guardia Civil, o sea, sí, Mario. Y nos recorríamos y nos pateábamos toda la sierra,
nos hemos conocido, vamos, empezamos de Marbella a Ojén, pateado todo, y lo pasamos fenomenalmente. De aquella época me acuerdo de eso. Tus estudios, ¿tú eres de los pioneros del bachillerato en Marbella o no? No, yo estudié en el colegio de las Mercedes en Málaga, en calle Cristo de la Epidemia. Vamos, hasta cuarto estuve aquí, después del cuarto pasé al colegio de las Mercedes, nos examinamos después allí en el instituto y después pasé a Granada. Allí aprobé el preu y empecé mi carrera de medicina en Granada. Los pasé, para mí, los mejores años de mi vida, a nivel de evolución, de conocer la vida universitaria. Estuve, pues, de verdad, fantástico, me encantaba. Ya se podía practicar deporte, debate político y eso, pues, no había, porque en aquella época había mucha vigilancia, sin razón. Pero vamos, lo pasamos bastante bien. Yo recuerdo una vez casi en el año 64, sí, en el 64, pues hicimos la huelga general de Granada. Pero vamos, la primera huelga que ha tenido la Universidad de Granada, total, o sea, no decir la de facultad, total, se paralizó allí por un altercado que hubo con los alumnos del colegio mayor donde estaba yo y se solidarizó todos los estudiantes. Fueron 4 o 5 días de mucha bronca, muchos palos, pero mira, eso se queda en el recuerdo y lo tenemos en la memoria. Independientemente de aquel rodaje que tu padre te fue dando desde niño cuando decías que querías ser médico y te levantaba, aunque fuese de madrugada, para que supieses que había tenido que salir a esa hora, cuando tú ya creces y le dices en serio que quieres ir a la universidad, a la Facultad de Medicina, ¿qué consejos son los que tu padre te da? Si es que te dio alguno. Bueno, o sea, el consejo de estudiar. O sea, él me decía, mira, estudiar fundamental, o sea, porque ten en cuenta que en aquella época no era barato, aunque ahora es muchísimo más caro, pero no era barato, había que hacer un esfuerzo para estar en la facultad, o sea, no perder el tiempo, no perder cursos, que divertirte, pues mira, se puede uno divertir perfectamente, pero no olvidar los estudios y sobre todo el consejo más grande que me dio fue todos los días, por lo menos un par de horas, léete lo que te han dado en las clases y no faltar a clase. Ir a clase, aunque teníamos que levantar muy temprano, a las 8 para empezar las clases a las 9, con el frío que hacía en Granada, pero ir a las clases y estudiar 2 horas. Después, dedícate a lo que quieras, pero esas dos cosas fundamentales para poder estar tranquilo y después no llegar los meses de exámenes agobiados. Parte de la medicina que tu padre ejerció en Marbella era una medicina que hoy podríamos decir social, con una implicación social muy fuerte, porque mucha de la gente de aquella época no podía pagar unos servicios médicos, no tenía una seguridad social, incluso en un principio no existía esa seguridad social. Sin embargo, la atención que tu padre dispensaba muchas veces se quedaba sin cobrar incluso. Bueno, eso es... Muchísimas veces. Muchísimas veces, o sea, que él tenía un amor a la medicina, no al dinero. Hombre, si había que cobrarse, si se podía cobrar, se cobraba, cuidado. No es decir que... Y en eso también tenía una colaboración con Monseñor Bocanegra, que mandaba a los más necesitados, por ejemplo, para recetas médicas, ¿no? Bueno, sí, hacía incluso, me acuerdo cuando llegaban los representantes que pues, guardaban medicinas para poder llevarlas, pues además ten en cuenta que ahora hay farmacias, pero tú te ibas a lo mejor al medio del campo, a Artola, a La Chapa, a cualquier sitio de esto, a ver un enfermo y tendrías que llevar, aparte de tu ciencia, los remedios para poder curarlo. Pues no decía, ahora coge usted, vaya usted a la farmacia y la farmacia no la abra hasta mañana, o busque usted al farmacéutico que le abra para... O sea, mi padre siempre llevaba su botiquín medicamentos que por descontado lo daba gratuitamente y cobrar, pues yo qué sé, la mayoría de las veces no cobraba. Era una época en que se utilizaba bastante la fórmula magistral, sí. Algo que se ha perdido prácticamente. Bueno, eso sí, eso me acuerdo, don José Espejo y don Juan Lavisne también lo hacían, o sea que... Pero vamos, ya eso prácticamente se queda para el tema de dermatología, que es donde se hacen algunas fórmulas magistrales, los demás, poco. Tú eres el niño del médico. También sí. Han estado por aquí algunos invitados que han recordado cuando tú eras niño y decía, el hijo del médico, se referían a ti como el hijo del médico. Los amigos que tú tenías en esa época en Marbella. Pues mira, amigos tenía muchísimos, o sea, te hablo de... Cuando estábamos en la escuela de don José Rivera, pues era el grupo estaba Paco Fernández, Berrocal, estaba Pepín Molina, Venancio,
estaba Rafael, el primo de Venancio, nosotros decimos Cándida, pero vamos, Rafael. Y después, posteriormente, ya te vinculabas a algunos de las pandillas que había entonces, estaba la del Cheri, la del Esteban, que aquello era casi como las actuales, pero vamos, sin con mucho menos agresividad. Y había eso, pues cada uno tenía su territorio, punto. Después había una zona de recreo, lo que pasa es que entonces nos distraíamos con un palo. Cuando era llegada la época de los trompos, pues subíamos ya a la Plaza de Santo Cristo a jugar a los trompos, o a jugar al chavo, o al melapido, o al melajigo, o sea, saltando eso. Y después también en la plaza del ayuntamiento, que entonces no había nada más que estaba la farolilla esa en el centro. Y me acuerdo cuando empezó aquello del Frente de Juventud, hizo lo de la Escuela de Aeromodelismo, allí con las patas de la silla esta danesa hacíamos unos aviones con una cuerda, allí volaban, claro, porque no había quien tuviese ni para montarlo ni para comprarse un motorcito de eso. Pero vamos, lo pasábamos muy bien, o sea, y de verdad estábamos muy unidos. También estaba Rafael Terroba, estaba los Soler, los Andrés Sánchez era más los Sánchez era más jovencito. Pero de verdad, y a mí muy amigo de los pescadores, los cacuitos, o sea, todo eso siempre hemos estado en la playa allí. Me acuerdo que a mí me encantaba entonces las tripas del ermitaño. Claro, ellos cogían, ellos lo usaban para el palangre. Y yo estaba loco cuando empezaba, bueno, dejamos unos cuantos que después asados estaban buenísimos. Esas son cosas que están ahí en el baúl de los recuerdos. ¿Cuál fue el primer coche que tuvisteis? El primer coche fue un 600, heredado de mi padre, claro, pues entonces no... O sea, Hombre, cuando digo tuviste me refería a tu padre. Bueno, mi padre. En familia. No, perdón, entonces mi padre tuvo al principio uno de gasógeno, que lo tuvo muy poco tiempo. Y después un Citroën Pato, un 11 ligero, y ese que era de color negro. Y después ya, con el cabo de los años, tú sabes, mi padre tenía sus fantasías, ¿no? Y lo pintó. Él pensaba, le habló con el pintor que quería rojo y le salió un naranja de esto que era... O sea, que el coche se lo pintaron en naranja. En naranja, lo pintaron en naranja, vamos, tipo de los hippies de esto de California. Bueno, casi como el jersey que traje yo aquí hace un par de semanas, que se hizo muy popular aquí entre el personal que hace este programa. Y después, curiosamente, dado el volumen que tenía mi padre, porque ese coche después lo heredé yo y después lo vendimos, una historia de esta rocambolesca, y se compró un 600. Y claro, todo el mundo veía desaparecer a mi padre dentro del 600. Claro, decía, bueno, ¿cómo cabe? Bueno, pues estaba el asiento para atrás, pero la única ventaja que tenía, pues en aquella época no había coches que tuviesen el volante movible, es que la altura del volante era muy alta, o sea, del suelo al volante, y abría hacia afuera, con lo cual él entraba perfectamente. Y recuerdo cuando quiso cambiar de coche, pues no fuera aquí en Asa, que tenía un concesionario esto de Ford o de la Morris, y decía mi padre, mire, yo quiero un coche que yo entre. Y yo me acuerdo, lo que estaba haciendo aquel pobre hombre para que pudiera encajarse mi padre, que al final se compró un 127 que era exactamente igual, del mismo sistema que tenía el 600, y ese fue el coche. Claro, porque no solamente era la gordura, sino la estatura. Sí, medía casi 1,90. Para la época era una persona muy alta. Sí, muy alta, muy alta. No, mi abuelo medía 2 metros, o sea todo, y bueno, mi hijo Antonio está casi en 1,90 y algo. Siempre los varones hemos sido muy altos en la familia Maíz. ¿Y en qué momento te enamoras? Uy, me enamoro de ella, de mi mujer, Mari Carmen Jiménez. Pues te digo, en el 1 del 61. Y desde entonces, digamos, toda esa vida, con 45 años, llevo vinculado a ella. Toda una vida como el bolero. Pues sí, pues además una vida encantadora y maravillosa. Pues ya te digo, nos hicimos novios en el 61, yo terminé en el 66 y después nos casamos en el 67. Así que fíjate, desde entonces ya hemos hecho la boda de plata, tengo 2 nietos deliciosos, 4 hijos, y de verdad con ella lo paso fenomenalmente. Pues pudiera parecer el final feliz, pero es el final de la primera parte tan solo, porque tenemos un segundo tiempo en Conocer Marbella y vamos a seguir hablando con Antonio Maíz Martín, que todavía nos tiene que contar un montón de cosas de su vida y de esta Marbella
en la que vivimos. Una pausa para la publicidad y regresamos.